Buenos días, ingeniero. Este es el segundo video sobre las infografías de los 7 temas. Empezamos desde las variables y partimos de 4 preguntas esenciales, que es el qué, el cuándo, el para qué y el cómo. Comenzamos con las variables. ¿Qué son las variables? La variable es un almacén con nombre, en la cual se pueden guardar datos que se declaran con la variable let. Se asigna en una sola línea, pero es recomendable declarar por separado para que no existan errores. ¿Cuándo es importante usar variables? Las variables se aplican en todos los aspectos de la programación, en declaración de variables, en almacenamiento de datos, en operaciones numéricas, para la toma de decisiones, etc. ¿Por qué son importantes las variables? Las variables nos permiten almacenar datos, manipularlos, se usan para los condicionales y bucles, permite la interacción con el usuario en páginas web o aplicaciones y finalmente creamos la lógica y control en un programa. ¿Cómo declaramos las variables? Para declarar una variable se necesita utilizar let, var o const. Actualmente usamos let, que es la forma más moderna de declarar una variable. Var es la de la vieja escuela, que actualmente no se usa mucho. Y const es una constante que su contenido no puede ser alterado. Por ejemplo, en let declaramos el mensaje hola, define la variable y le asigna un valor, y la alerta sale hola. La constante, por ejemplo, mi cumpleaños el 18 de marzo, no, de abril de 1982, pero abajo ya le cambia el contenido de la variable y pone 1 de enero del 2001. Entonces esto es un error porque el contenido de las constantes no puede ser cambiado. Igual aquí hay otra variable que es de sumas. Continuamos con los tipos de datos. Igualmente partimos de las 4 preguntas esenciales. Comenzamos con ¿qué son los tipos de datos? Un valor siempre pertenece a un tipo de dato predeterminado. Existen 8 tipos de datos básicos en JavaScript. Podemos almacenar un valor de cualquier tipo. Una variable puede contener un momento string y un almacenar nombre. Un momento string y almacenar un nombre. Como podemos ver en la imagen, no hay un error. Let message, ponen las comillas, ese sería un string. Y igual declara el mensaje y puede almacenar también 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siguiente. ¿Cuándo podemos aplicar los tipos de datos? Existen 8 tipos de datos. Primero serían nombres. Se hace para realizar cálculos matemáticos. Igualmente incluye valores como infinity y null. Bigint permite números de longitud arbitraria, ya que number solo acepta cierta cantidad de números. Esto acepta números grandes. String. Podemos manipular texto. Trabaja con cadenas de texto encerradas entre comillas dobles, simples o backtrips. Los boolean sirven para tomar decisiones y contiene 2 valores posibles, verdadero o falso. El valor nulo es para representar la ausencia intencional de un valor. El valor indefinido indica que una variable no tiene un valor asignado. El tipo de dato object y symbol. Object almacena colecciones de datos complejos y symbol se usa para crear identificadores únicos. Y por último, el operador typeof se usa para procesar valores de diferentes tipos de forma diferente. ¿Por qué debemos utilizar los tipos de datos? Por la precisión y la consistencia, seguridad en los datos, optimizan la memoria y el rendimiento, compatibilidad de software, legibilidad del código, validar y asegurar los datos ingresados por usuarios, reutilización de datos, previenen errores de programación. ¿Cómo utilizamos los tipos de datos? En este nombre para realizar operaciones matemáticas, en Bigint para insertar números con cantidades grandes. String, aquí vemos los 3 tipos de comillas.
Estas son las simples. Perdón. Estas son las dobles, las simples y los backtrips o también comillas inglesas. Los boolean es para, bueno, declara valores verdaderos o falsos dependiendo de las condiciones. Los nulos, ausencia de valores, y los indefinidos, igualmente ausencia de valores. Pasamos al siguiente tema, que sería la interacción, el alert, el prompt y el confirm. ¿Qué son las interacciones? Las interacciones nos sirven para interactuar con el usuario dentro del navegador, ya que es nuestro entorno de trabajo. Es decir, el código que pongamos siempre se ejecutará en el navegador. Igualmente usamos alert, prompt y confirm. Cuando usamos las interacciones, el alert se usa para confirmación de acciones y muestra una ventana nodal y un botón de aceptar. Las ventanas nodales solo nos permiten cambiar valores dentro de esa ventana, no en la página completa. Igual el prompt se utiliza para solicitar al usuario que ingrese sus datos. Igualmente tiene dos botones OK y cancelar. Igual nos muestra una ventana modal. El confirm se utiliza para mostrar una ventana modal con pregunta y dos botones, OK y cancelar. Si pulso OK me devuelve verdadero y si pulso cancelar me devuelve falso. ¿Por qué usamos las interacciones? Para la interacción del usuario, para validar información, igualmente para el dinamismo con el usuario. ¿Cómo podemos ejecutar las interacciones? Con el alert se muestra un mensaje, ¿no? En el que dentro de las comillas podemos poner cualquier mensaje. En el prompt nos dice que se utiliza para solicitar datos del cliente. En este ejemplo, le pregunta cuántos años tiene, él responde 100, la alerta sale tienes años, tienes tantos años, dependiendo qué valor pongamos aquí. Igualmente en el confirm, en este ejemplo, let, eres el jefe, confirma si eres el jefe, alerta, eres el jefe. Si pulso OK es verdadero y si pulso cancelar es falso. Pasando al siguiente tema, igualmente partimos de las cuatro preguntas principales. ¿Qué es la conversión de tipos? Es el proceso de cambiar el tipo de un dato en programación. El alert convierte automáticamente cualquier valor a string. Las operaciones matemáticas convierten los valores a números. Cuando usamos la conversión de tipos en el toString, cuando necesitamos la representación en forma de texto de un valor. Tu nombre ocurre automáticamente en funciones matemáticas y expresiones, y el to boolean ocurre en operaciones lógicas, partiendo de verdadero o falso. ¿Por qué usamos la conversión de tipos? ¿Sí? Porque gracias a estas herramientas podemos hacer operaciones matemáticas, concatenaciones de cadenas y otras operaciones entre variables. ¿Cómo usamos la conversión de tipos? En el toString ponemos la variable, comenzamos con una variable igual let o const. En este caso se ejecuta let, el valor es verdadero, alerta, type of value, nos bota un valor boolean, igual el valor string, alerta bota un valor string. En el toNumber, la alerta, esta sería para esta es una división, entonces 6 dividido por 2 es igual a 3. Estos strings, porque están en comillas dobles, son strings, se convierten a números. Y el boolean es igualmente partimos desde verdadero o falso. Continuando con el siguiente tema sería operadores básicos, matemáticas. Partiendo de qué son los operadores básicos. Son símbolos o palabras clave que realizan operaciones sobre variables y valores.
tenemos que entender la terminología común, unario, binario y operando. Implementamos las operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación y la división. El resto sería con el signo del porcentaje y la exponenciación con los dos asteriscos. Siguiente pregunta sería, ¿cuándo usamos los operadores básicos? Se utilizan para cálculos matemáticos, el operador de un módulo para obtener el resto de una división, las operaciones en estructuras condicionales, los operadores lógicos, concatenar cadenas de texto, operaciones de incremento y decremento y operaciones de tipo y conversión. ¿Por qué usamos los operadores básicos? Usamos operadores en JavaScript y en programación para realizar cálculos. Estos cálculos serían matemáticos, comparar valores, asignar valores a variables, manipular cadenas de texto, etc. ¿Cómo usamos los operadores básicos? Aquí tengo dos ejemplos. El primero sería los operadores matemáticos. Aquí tenemos una variable suma que es 5 más 3, el resultado nos daría 8. La resta es 10 menos 4, el resultado nos daría 6. La multiplicación es 6 por 7, 42. La división 20 para 4 es 5. Y el resto de la división de esto sería 3. Igual en incremento y decremento. En esta imagen podemos visualizar el ejemplo. El siguiente tema sería las comparaciones. Igualmente partimos de las 4 preguntas principales. La primera sería, ¿qué son las comparaciones? Las comparaciones son operaciones que se utilizan para comparar valores. Estas devuelven un booleano, o sea, verdadero o falso, dependiendo de la condición. Cuando usamos las comparaciones en condicionales, en conversión de tipos, en bucles, en operaciones lógicas, en comparación con nulos e indefinidos. ¿Por qué usamos las comparaciones? Porque nos permiten tomar decisiones si la expresión es verdadera o falsa. Para usar condicionales, realizar operaciones repetitivas para comparaciones de operadores lógicos usando esas dobles is, significan el operador AND, que viene representado con dos ampersands. Los dos palitos sería ahí el OR, que encuentra el primer valor verdadero. Para O sería operador falso, exclamación. Bueno, el O sería como un operador booleano, sería el NOT, que el signo de exclamación está para abajo, entonces eso es para no, o sea, el signo de exclamación está para abajo, significa no. ¿Cómo usamos las comparaciones? Para la igualdad, serían los dos signos iguales. Igualmente usamos los tres signos iguales también para la desigualdad. Para la desigualdad, el no igual sería el signo de exclamación para abajo, igualmente en los otros. Igual en el mayor o menor que, mayor o igual, menor o igual. Igual los operadores lógicos serían el AND, el OR y el NO en este caso. Continuando con el último tema, sería la ejecución condicional, el if y el signo de pregunta. Igualmente partimos de 4 preguntas principales. ¿Qué es la ejecución condicional if? La ejecución condicional es la ejecución de bloques de código basados en una condición específica usando la sentencia if. Cuando usamos la ejecución condicional if en sentencias usando el if, conversiones booleanas, cláusula else, condiciones if, operadores ternarios, múltiples y uso no tradicional. Y uso no tradicional del operador ternario. ¿Por qué usamos la ejecución condicional if?
porque nos permite tomar decisiones dentro de un programa basadas en condiciones específicas. Esto es en páginas interactivas, juegos o aplicaciones. ¿Cómo usamos la ejecución condicional if? Mediante la declaración if y se expresa mediante los operadores ternarios. Esto sería todo, ingeniero. Gracias.